Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Un Albariño con, el podcast de la denominación de origen Rías Baixas. En este quinto episodio de la segunda entrega vamos a hablarte de literatura, de Galicia, de la muerte, del misterio, de la magia. Nuestra invitada es abogada, pero sobre todo es escritora. Es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2015 por Escarlatina, la cocinera cadáver. Ha escrito 20 o más de 20 obras literarias que le han ayudado a estar donde está. Es ahora mismo una de las autoras más reconocidas y también más traducidas de toda la literatura gallega. Aquí está para compartir una copa de albariño con nosotros, Ledicia Costas, para quien me pongo en pie a la hora de recibir en este podcast. Bienvenida, de verdad. Gracias, Ledicia. un placer. Siéntate y ya sabes que tenemos una primerísima tarea para ti. Es una especie de casting, pero tómatelo con naturalidad. Yo agarro esto porque sé que la tarea consiste en Abrir esa botella abrir esta botella, y servirnos algo para, que se nos para va a ti, dar para de mí. maravilla, además. Seguramente tu personaje Escarlatina te podría dar algún consejo, ¿no? ¿Quién era Escarlatina? ¿A quién le debes tanto ese Mira, Premio Nacional de Literatura? si Escarlatina estuviese aquí, haría Sí. esto de maravilla, pero es una prueba que toca No, pero superar tú vas bien, vas muy bien. y vas vamos muy bien. a intentar hacerlo lo mejor posible. Escarlatina es un personaje que la verdad me ha dado muchísimas alegrías. De todos los Sí. libros que he escrito, cuando me preguntan ¿cuál es tu libro favorito?, pues cuesta dar una respuesta porque en cada libro pones muchísimo empeño. Pero yo reconozco que Escarlatina, siendo habitante del inframundo, me ha abierto puertas que jamás pensé que se iban a abrir y sobre todo la puerta de la sonrisa de las niñas y los niños que se lo pasan verdaderamente bien con este personaje. ¿Y qué le debes a Escarlatina? Pues mira, Escarlatina es esta cocinera difunta que es un habitante del inframundo, hija de familia precisamente de cocineras, y que me ha dado muchísimas alegrías. Gracias a ella empecé, sobre todo, para mí es el mayor orgullo, a publicar de manera simultánea en Siéntate gallego por y, delante, sí. gracias, y castellano. Entonces me abrió las puertas Escarlatina de otros sistemas literarios y eso para mí es valiosísimo. Desde el galego, pues llegar primero al castellano y luego a otros idiomas. Es un personaje al que le tienes mucho cariño, ¿no? Sin duda. Y con el mismo cariño vamos a mantener, Ledicia, una conversación en este episodio que grabamos, por cierto, en este lugar maravilloso que es el Monte de Santa Trega, en la subzona de Orrosal. No te quejarás, ¿eh? Vaya privilegio tener la oportunidad de estar aquí, aquí arriba, además del monte, teniendo esta conversación. Estás escuchando Un Albariño con, el podcast que dura lo que tardas en tomar una copa de vino. Vamos a empezar, Ledicia, pues como siempre hacemos en este podcast, que es brindando, ¿no? ¿Por quién o por qué? Ya depende de ti. Brindamos por la vida y por tener la oportunidad de estar aquí los dos. Por esos charlando. pequeños detalles, ¿verdad? Sí. Que son los importantes. Ledicia, aunque te vamos a entrevistar como escritora, comenzaste siendo abogada. Creo que ejerciste muy poquito tiempo, ¿no? Sí, que fue perfecto para darme cuenta, confirmar que yo no quería dedicarme al derecho, yo quería dedicarme a la literatura. Sí, pero tan malo es el mundo de la abogacía. No, que ¿no? va, sí, el problema no lo tiene el mundo del derecho, en este caso. El problema, si es que era un problema, lo tenía yo, y no era un problema, era una devoción por todo lo que tiene que ver con las letras, la literatura y el mundo creativo, literariamente hablando. Yo quería ser escritora, es de las poquísimas cosas que he tenido clara Sí. desde muy pequeñas, que yo quería dedicarme a escribir, pero ¿dónde está la carrera de escritora? ¿Dónde te formas? ¿Dónde te puedes matricular? ¿En qué facultad para Claro. que te enseñen a escribir? Y fíjate, todavía hoy seguimos o sigues con esas dudas, ¿no? Claro, de escritor o de escritora. justo, no hay una formación específica en el ámbito universitario donde te puedas formar para eso. Por eso tantos escritores y escritoras pues acaban estudiando otra carrera, o sea, derecho, medicina, el mundo de la filología. Pero claro, yo lo que quería era escribir. Escribir. ¿Y cómo fue esa transición? Quiero decir, ¿dejaste la abogacía y dijiste, bueno, pues ahora voy a intentar ser escritora? ¿O ya durante la abogacía te fuiste preparando un poquito el camino?
Yo cuando entré en Derecho ya tenía una novela publicada, mi primerísima novela que escribí siendo adolescente. Claro, estaba claro por dónde yo quería ir, eso era evidente. Y durante los años que estudié la carrera escribí muchísima poesía, pero ahí sí que era exigente. Además yo trabajaba al mismo tiempo que estudiaba, entonces no me podía dedicar todo el tiempo que me gustaría a escribir. Pero ya cuando accedí al terreno profesional o terminé la carrera, ahí dije, vamos a ver. Ahí ya tenía como un par de novelas publicadas y dije yo, este es el momento, o sea, es el momento de lanzarme, porque o lo hago ahora, pensé, ahora mismo no tengo responsabilidades familiares, es como una decisión que también hay que tomar con cierta, inconsciencia, ¿no? Sí, Que te da con esa la juventud. inconsciencia que te dan los 20 años, ¿no? Justo, La edad de tu primera novela, ¿no? claro. Creo. Y ahí dije, pues vamos allá. Y colgué la toga en el armario y afortunadamente no la he vuelto a descolgar. ¿Volverías de algún modo, imagínate una situación que nunca se va a reproducir, ¿eh? No va a existir, pero de repente dejas de vender, porque la gente busca otro tipo de literatura, no lo sé. Eso bien sabemos que no va a pasar, pero imaginémonos una serie sobre tu vida que fuese así y se te plantea la posibilidad de volver a un despacho de abogado, Me reinventaría, haría ¿no? otra Sí, a cosa. cualquier otra Sí. cosa, Es una que tercera vía. no sería honesto, sería profundamente infeliz, porque a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el terreno creativo, hacer cada día una cosa distinta. Y bueno, si se me cerraran por alguna razón las puertas de la literatura, seguro que yo le daría una vuelta para abrirlas por otra parte. Insisto que eso no va a ocurrir. De hecho, acabas de recibir un premio hace unas semanas, uno más, ¿no? El barco de vapor por Feriópolis. En los últimos años has recibido muchísimos reconocimientos. Te has convertido, por ejemplo, en la única persona que ha ganado el premio Lazarillo de Creación Literaria, no una vez, no dos, 3 veces, ¿no? Ese es el título de los títulos que tienes ahora mismo, El ¿no? hat-trick. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que siempre que te presentas a un premio hay que pensar que ganarlo es un pequeño milagro, porque se presentan muchas personas con libros, algunos excelentes, y que tienen las mismas posibilidades de ganar que tú. Y a veces Sí. pues dependes de los gustos de un jurado, de cómo está en el momento concreto en que lee tu libro. Sabes que a veces lees una novela y te entra de una manera y la lees a los 3 meses o al año Totalmente. siguiente y te entra de De otra. otra forma, sí. Entonces, el tema de los premios, yo siempre digo, esto es como un pequeño milagro. Entonces es como meter un barco en una botella, lo lanzas al mar y si llega a destino, llegó. Y llegó 3 veces. Estoy muy Oye, contenta, maravilloso, claro. ¿no? Sí. Una cuarta es posible, incluso. No, ya no es posible, me quedo con el 3. ¿Te inspiras en alguien? Porque los escritores, las escritoras, siempre decís que, oye, uno empieza a escribir como resultado de la suma de todo lo que tú has leído y tu propia aportación, ¿no? Y cada vez vas abandonando un poco tus referencias y vas siendo cada vez más tú, y Claro. tú empiezas a ser un referente para jóvenes escritores y escritoras, ¿no? ¿En quién te inspiraste en tus inicios, sobre todo? Yo leía muchísimos cómics, desde, por supuesto, Mortadelo, Zipizape, Ah, qué bueno era. Yo era muy de Zipizape también, sí. eran muy divertidos. Sí. Y creo que ahí en realidad empezó todo. Luego tengo una historia de amor que tienen muchísimas otras personas también, afortunadamente, con Gloria Fuertes. Llegué a la poesía a través de ella. Recuerdo un libro de texto que traía un poema suyo. Yo era súper pequeña y, y leía una y otra vez ese poema, una y otra vez, una y otra vez. Y después, pues, obras como de María Gripe, Ángela Sonnenborn, todos los autores y autoras que publicaban en la colección precisamente Barco de Vapor, y yo crecí de la mano de esa colección. Y en esos años la jovencísima Ledicia tenía unos vecinos, me han soplado, un poquito peculiares, que yo no sé hasta qué punto es simplemente una anécdota, una mujer, creo, en concreto, o simplemente el carácter o, entre comillas, la profesión de esa mujer te marcó un poquito tu actividad de escritora, ¿no? ¿Quién era esa vecina y a qué se dedicaba? Yo me crié en el Extra Radio Vigués, en una parte
puramente rural y recuerdo tener como 5 o 6 años máximo y escuchar gritos de mujeres que pasaban por el camino de delante de mi casa. Sí. ¿A dónde iban? A la bruja, que vivía como a 2 minutos A de la casa. bruja. Iban a la bruja. Sí, sí. Y recuerdo... Se le llamaba así, la bruja. Sí, la bruja Liria. La bruja No, Liria. 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 Sí, y yo recuerdo preguntarle a mi abuela, ¿qué les pasa a esas señoras? ¿Por qué gritan así? ¿Qué problema tienen? Y ella contestarme, tranquila, no te preocupes. Van a la bruja porque llevan un espíritu dentro, pero ahora llegan allí, la bruja se lo quita y ya todo bien. Claro, a mí eso no me tranquilizaba, Claro. todo lo contrario. Pues no. Y era cierto. No que la bruja les quitase el espíritu, ¿vale? Ya. Pero era verdad que cuando regresaban iban tranquilísimas. Entonces yo creo que la bruja era como una especie de psicóloga, Sí, sin formación. Psicóloga, de un Dios gran mío, efecto con... placebo, Claro. con la envoltura de... Ella ¿no? escuchaba, las escuchaba, todas esas personas se desahogaban. Claro, esto tiene unas implicaciones. Primero, yo desarrollé en ese momento auténtico miedo a la pavor, a la oscuridad y a todo lo que tiene que ver con el mundo de los espíritus. Porque yo decía, la bruja está a 2 minutos de aquí. Si les quita los espíritus van a venir. Por favor, mamá, cierra la Y puerta. en 2 minutos se ponen en tu casa Claro. en un santiamén, claro. Cierra las ventanas y que no entren. Y yo con esa edad ya sabía qué había que hacer si te encontrabas a la Santa Compaña, porque había que hacer el símbolo de la higa para protegerse y muchos trucos que tienen que ver, bueno, con esta tierra. Fíjate, nos cuentas que ahí tenías 5 o 6 años, Sí. que eso forma parte de tus primeros recuerdos, ¿no? Envuelto en esa niebla como la que tenemos ahora mismo aquí de fondo. Y te haces mayor, te haces adulta, y ese mundo en el que se desenvolvía tu vecina, Liria era, ¿sí? Forma parte de tu vida, ¿no? Hasta el punto que lo incorporas a parte de tu literatura, por ejemplo. Absolutamente, sí. Sí. Me han dicho que tienes una colección de fotos guardadas de diferentes cementerios de todo el mundo. Sí, ahora los niños y niñas ya no van a los cementerios, no se les lleva, como que se les protege de esos lugares o Sí. lo que, bueno, el trasfondo que hay detrás de ese lugar, ¿no? Pero yo recuerdo que todos los sábados mi abuelo me llevaba al cementerio. Sí. Yo era pequeñita. Pero para ver a alguien, Claro, algún familiar que está allí. sí, no hacer cosas raras, hacer las cosas convencionales. No que de hacen. visita No, normal, sino no. a Él, honrar a alguien. Sí. Claro, él Sí. cambiaba las flores, las que Ajá. ya estaban, bueno, estropeadas, ponía otras nuevas, Sí. limpiaba los nichos, Sí. lo que se hace en un cementerio. Sí. Pero yo, claro, 5 años, ¿qué haces en un cementerio? Jugar. Claro. Buscaba nombres divertidos en las lápidas. Sí. Me fascinaba que allí hubiesen bebés enterrados, niños pequeños, Sí. porque las tumbitas, porque se sabía por el tamaño. Porque yo decía, si los niños no se mueren, ¿por qué hay tumbas de niños pequeños? Claro. Y claro, desarrollé pues cierto interés por todo lo que tiene que ver con el mundo gótico, que luego incorporé a mis libros. Y Fíjate, de ahí ¿no? la colección de fotos en cementerios. Fíjate, la protagonista de ese libro por el que fuiste Premio Nacional Sí. de Literatura Infantil y Juvenil es una cocinera que está muerta, ¿no? Sí. Del siglo XIX, además, Sí, o sea, no recién sí. muerta, No, sino no, es no. una cocinera cadáver, y aparece el libro con unas ilustraciones, por cierto, Sí. maravillosas, y con recetas. Recuerdo una de empanada de mejillones, Claro. que yo no sé si son recetas tuyas o... Hice un trato con mi hermana. Le vale, dije, vale. tú cocinas y yo como. Estupendo. Ella aceptó y me daba a probar todos los días. Me recibía con una receta, ya Qué cocina bueno. Y muy tú bien. incorporaste esas recetas Claro, mis al libro. favoritas. Entonces resulta el libro algo fabuloso, que es un libro para niños y para adolescentes en el que se habla de la muerte abiertamente, de una forma, desde luego, que no abruma, ¿no? Con humor. Con humor. Con humor, sí. Y que además nos ayuda a cocinar. O sea, hablarle de la muerte a niños y adolescentes es algo que hacéis pocas personas, ¿no? y pocas escritoras. Sí, me parecía importante romper el tabú y creo que la literatura es un vehículo extraordinario para conseguirlo. Y se puede hablar de la muerte, se puede hablar de cualquier tema para niños y niñas, por supuesto. Lo que pasa es que hay que encontrar el registro adecuado y este es un libro de fantasmas.
¿cuánta literatura hay de fantasmas? Es maravilloso que los niños sigan teniendo esa fascinación que tenía yo también de pequeña y seguro que tú también por la literatura de fantasmas y con muchísimo humor. Este es un libro de humor macabro. De humor macabro. El mismo humor macabro que sirve para un público adulto y posiblemente esa publicación tuya dirigida a un público infantil y juvenil también, oye, que el padre que le regala el libro a su hijo o su hija le echa una ojeada y a veces se lo lee, ¿no? Entiendo. ¿Cómo fue tu paso, tu transición a trabajar para el público ya adulto? Pues yo en ese momento llevaba una producción muy extensa de obras infantiles y juveniles y necesitaba hacer algo diferente, necesitaba experimentar. Y había hecho una primera incursión en la literatura para público adulto con un libro de relatos sobre la Segunda Guerra Mundial y en 2019 pensé, necesito probar, necesito seguir por ahí. Y escribí Infamia, sí, que fue una novela que me dio, la verdad, muchísimas alegrías también, porque claro, yo no sabía qué iba a ocurrir con ese libro. Es verdad que yo tenía muchos lectores infantiles y juveniles y que estaba súper contenta y muy cómoda también en ese registro, pero de repente es como que, bueno, la tripa te pide explorar. Explorar, por ejemplo, la novela negra. Por ejemplo, justo. Que te gusta, que te mola y que tiene mucho éxito. Y además está totalmente de moda, ¿no? No solo la novela, el mundo del podcast, por ejemplo, ¿no? El true crime Lo criminal. Y cosas parecidas, ¿no? ¿A qué Sí. se debe este boom? Es curioso, pero creo que funcionamos por épocas, porque seguramente a Agatha Christie en su momento también le preguntaron a qué se debe este boom de la novela policíaca. Sí. Y ella pues contestaría, no sé, habría que investigarlo, que ahora que estamos hablando de esto me parece interesante, ¿no? Saber qué pudo contestar Agatha Christie en ese momento. Yo creo que ahora a cualquier persona que se le pregunte sobre por qué la novela criminal o por qué la novela histórica o por qué la novela romántica, que también está viviendo un momento de explosión, pues creo que es cíclico y que se produce también un cierto efecto contagio. Cuando hay algo que funciona, hay una comunidad que abraza eso y que se vuelca. Sí. Y porque el entretenimiento, ¿qué hay más maravilloso que pasar un buen momento y entretenerse, sea novela criminal, sea novela de fantasía, sea novela histórica? Pues creo que hay etapas y ahora estamos en esta. ¿Y estás ahora en qué etapa? ¿En qué andas? Se puede decir, sí, Sí. se puede decir, una novela policíaca, negra, infantil, juvenil. Pues mira, mi última novela para público adulto, Piel de Cordero, abría pues tímidamente y enlazando con lo que hablamos antes del tema de la bruja, era una novela sobre brujas, sobre brujería y tímidamente contaba, abrí las puertas a la fantasía y al terror, que es algo que a mí me interesa mucho. Y ahora estoy de lleno en un universo que tiene que ver con el terror para público adulto. Me gustan mucho las historias de miedo. La leeré, porque a mí me encantaba. Yo, sobre todo el cine de terror cuando era un niño, pero que si había vísceras, genial, ¿no? Pese a que estuve meses sin pegar ojo, bueno, o durmiendo mal por culpa del Exorcista, que me parece una película. Bueno, es que El Exorcista tremenda, ¿no? En concreto, que es brutal, a mí había algo, además de, por supuesto, todo el tema del visual, lo que te entraba por los ojos, era la banda sonora. También, también. A mí me ponía los pelos de punta y también me quitó el sueño. Yo creo que esa peli nos quitó el sueño. Nos marcó, a muchos que andamos por una generación igual o parecida. Oye, eres de As Rías Baixas, tus novelas suelen transcurrir en pueblos maravillosos gallegos como el que nos encontramos, pueblos relacionados muchas veces con el misterio. ¿En cuál de nuestras subzonas podría encajar una de tus historias? Por recordar a quien nos esté viendo o escuchando, Val do Salnés, Ribeira do Ulla, Condado do Tea, o Rosal o Soutomaior. ¿Podría ubicarse aquí una de tus historias? Mira, hoy subía con el coche, hacía todo el recorrido por este camino espectacular que lleva el monte de Santa Trega. Sí. Vi todas esas cruces, parece que están ahí plantadas y pensé, madre mía, qué escenario de novela tenemos aquí. Sí, o sea, esto es una zona para explorar literariamente. Creo que sí, hay un montón de historias ahí esperando. Es posible que haya pronto un libro de Ledicia Costas y que ese libro tenga el origen en este podcast, en ese momento en el que subías con tu coche
el acceso a... Es que eso ocurre, ¿eh? A veces hay como un escenario, una imagen, un paisaje que te seduce, salta una chispa, empiezas a investigar, empiezas a abrir puertas que no sabías que estaban ahí y de repente cuando te das cuenta pues hay una novela ambientada en ese sitio. Qué guay. Oye, y como lectora, cuando decides leer una novela, o no sé si también lees mucho ensayo, tanto como novela o no, ¿lo maridas con un buen vino o no? Son cosas que consumes por separado, Sí, digamos. lo consumo por separado. Sí. Sí, y no sé muy bien por qué. A lo mejor simplemente es una costumbre, pero para mí el buen vino con quien mejor marida es con amigos y con amigas. Entonces es algo que reservo para cuando son momentos para compartir. Eso es. Y leo, y yo creo que ni bebo agua cuando leo, o sea, que estoy ahí metida y dedicada en eso. Sí, sí, Superconcentrada, sí, ¿sí? sí, Sí. sí. No bebo, no como, estoy ahí dentro, simplemente estoy. Envidiable tu capacidad de concentración, ¿no? Que se está perdiendo por parte Sí, es de cierto. jóvenes y no tan No, jóvenes. no, y personas adultas que cada vez Sí, sí, nos cuesta más sí. dedicarle un momento a hacer solo una cosa, Solo no, una no es cosa. fácil, estamos sobreestimulados, sí. Sí, sí, de verdad que sí. Y cuando estás con esos amigos, con el vino, sí hacemos dos cosas, ¿no? Una es beber y otra puede ser comer, ¿no? Eso es Sí, claro, fácilmente sí. combinable, ¿no? Ahí sí un maridaje perfecto. ¿Con qué lo combinarías? Un albariño Rías Baixas. Pues yo combinaría un albariño Rías Baixas con un queso rico y lo combinaría con unas uvas y unas nueces. Ah, qué rico. Sí, me gusta Fíjate. mucho esa combinación, ¿no? De queso, Sí. vino, uvas, frutos secos, me gusta mucho. Mira, lo de combinación con las nueces sí, pero con las uvas nunca lo había pensado. Pues La uva y sí, el vino, el porque es un resultado de la juego de uva. contrastes muy Sí, interesante. sí. Sí, pasas del dulce al salado, la fruta. Qué bueno, Sí, qué rico. combina rico, Para sí. el próximo episodio pediremos a producción que haya esa combinación, en tu honor, que se Os acuerden nuestros acordaréis de mí. oyentes. Hablabas antes de tu primera novela que escribías, ya decíamos, a los 20 años, Una estrella novento, era el año 1999. Te quería hacer dos preguntas casi para finalizar esta parte de la conversación. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en este tiempo como escritora? ¿Y qué consejo le darías, quizá es lo que has aprendido, a alguien que en este momento está empezando y que está a punto de publicar su primer libro y tiene los miedos normales, ¿no?, de ese momento? Pues aprendí algo que es que no hay que tener prisa. No hubiese pasado nada si yo esa novela que escribí con 16 años y que publiqué 3 años después hubiese salido más tarde, cuando yo estuviese a lo mejor emocionalmente más preparada. No habría ocurrido nada. Creo ¿No? que creo que no hay que tener prisa por publicar. Creo que hay que disfrutar sobre todo del proceso de escribir, porque al final es un poco un salto al vacío. Tú escribes porque eres una apasionada del mundo de la literatura, porque te encanta crear a través de las palabras. Pero creo que es más importante el proceso que el fin. Es cierto que tenemos, ¿no?, esas ansias porque nos lean. Sobre todo el primero, ¿no? Lo tienes ya Claro, escrito y te dicen, puedo verlo publicado dentro de un mes o dentro de un año, y dices, dentro de un mes, ¿no? sí, pero es cierto que el primer libro luego nunca es el que estás más No, orgullosa. No, que conste que no reniego en absoluto de Una estrella novento, que es la primera obra mía que llevo a librerías y que ahora ojeo muy de vez en cuando, yo que sé, cada 4 años, claro. con muchísimo pudor. Cambiarías cosas, pero no es la novela de tu vida, No porque debería era... cambiar, no, y sería, creo que no debo de mover una coma, porque es la novela que yo escribí en ese momento y creo que hay que respetar a la Ledicia que yo era con 16 años, Claro que cuando sí. estaba empezando todo, y tiene también la frescura de ese momento, ¿no?, que es algo también que hay que valorar. Pero aprendí que no hay que tener prisa y que las cosas, si tienen que llegar, van a llegar. Pero hay que hacerlo como con calma. Leticia, para terminar tenemos un pequeño juego. Vale. Tenemos esta urna con varios papelitos y cada papelito tiene una pregunta. Se trata de que extraigas dos, uno después de otro, y tú misma leas tu pregunta y las puedas Vale. responder. Le pregunto y me contesto. Exactamente. Me pregunta el papel y le contesto yo. Vamos allá. ¿Qué tipo de vino serías y por qué? Quizás un Rías Baixas albariño, blanco, tinto o quizás un espumoso. Yo sería, por supuesto,
un Rías Baixas albariño. Sí. Blanco. Es que me encanta este vino. Sí. Me gusta muchísimo. Es el que comparto siempre con las personas a las que quiero. Es la respuesta que queremos escuchar y pareces totalmente sincera. Sabemos que no es por quedar bien con nosotros. ¿Y la segunda? ¿Cómo sería el título de un libro escrito en alguna de las bodegas de denominación de origen Rías Baixas? Sí. ¿Cómo sería el título? Pues mira, ya que antes hablábamos de uvas, pues yo creo que había que relacionar los viñedos, las uvas, Ajá. la sombra, el verano, pero un título no sale, Es un buen título demasiado- no sale en 3 segundos, pero Es dejamos muy ahí corto los tiempo, ingredientes. Pero vamos ahí con los ingredientes. La consultora de marketing y creadora de contenidos Carmen Albo fue nuestra invitada en el episodio anterior y siempre cada invitado o invitada deja una pregunta sin saber quién va a venir para el protagonista o la protagonista del episodio siguiente. Se lanza una pregunta al aire, ¿no? Una pregunta en blanco, más bien en blanco el invitado, y esta es la pregunta que te hace Carmen. Te pide que confieses el error más grande de tu vida, pero es buena contigo, siempre que sea confesable. Los errores más grandes jamás son confesables, pero según la bibliotecaria de uno de los coles, porque estudié en varios donde yo estudié, Sí. el error más grande que cometí como estudiante fue entregar un libro fuera de plazo y Guau. me prohibió. Nunca más pude entrar en esa biblioteca. Sí. Pero tiene final feliz. Dijo, esto es tan grave que no puedes volver a entrar aquí. Y ya, siendo yo una adulta, me llamaron por teléfono del cole para comunicarme que le ponían de nombre a la biblioteca Leticia Costas. Me pareció Qué historia más sí, bonita. súper bonito el justicia final. Sí, divina, sí. Justicia Y poética. qué Rick. exigente esa bibliotecaria. Bueno, Podría la ser época. no sé, pero bueno. Pero se hizo justicia al final. Oye, ¿y qué pregunta dejarías para nuestro invitado o nuestra invitada del próximo episodio? Pues la pregunta que le dejo es ¿con qué escritor, escritora o personaje de la literatura se tomaría un albariño Rías Baixas? Muy bien. Una muy buena pregunta. Ha sido un placer, de verdad. Lo mismo digo, me ha esta encantado. conversación. Yo más que un podcast he tenido un momento extraordinario en mi vida que voy a recordar siempre. Imprimes calma, serenidad y que en estos tiempos yo creo, Leticia, y te lo digo con total sinceridad, es un tesoro, ¿no? Es algo muy valioso que me hayas dedicado, que nos hayas dedicado este tiempo. Muchísimas gracias por estar en Un Albariño Con y hasta ponte a escribir, ¿eh? Queremos un próximo libro tuyo, si es posible Lo haré. ambientado en este entorno. Muchas gracias. Ha sido un súper placer. Brindamos para despedirnos. Vamos a brindarnos. Gracias. Esto ha sido Un Albariño Con. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales.